Hola a todos, hoy les vamos a hablar sobre un tema muy importante, los riesgos laborales en Colombia. Para esto analizaremos el caso de Juan Pérez, un trabajador de la construcción que sufrió un accidente laboral con graves consecuencias. A través de este caso entenderemos cómo funciona el sistema general de riesgos laborales en Colombia y qué derechos y responsabilidades tienen tanto los empleadores como los trabajadores. El caso es el siguiente. Juan Pérez es un empleado de una empresa de construcción que sufrió un grave accidente laboral cuando una pieza pesada cayó sobre él. Como resultado, sufrió fracturas en ambas piernas y daños en la columna vertebral. A pesar de varias cirugías, los médicos determinaron que perdió el 50,1% de su capacidad laboral. Tras el accidente, su supervisor actuó correctamente al llamar de inmediato a emergencias, permitiendo que Juan recibiera atención médica oportuna. Sin embargo, más allá de la respuesta inmediata, hay varias preguntas legales y normativas que debemos analizar. Ahora hablemos de las obligaciones legales que tiene el empleador en un caso como el de Juan Pérez. Cuando ocurre un accidente laboral, la empresa no puede quedarse de brazos cruzados, ya que hay responsabilidades claras que debe cumplir. Primero debe reportar el accidente a la Administradora de Riesgos Laborales, la ARL, en un plazo máximo de 2 días hábiles. Esto es clave para que Juan pueda acceder a la atención médica y a las prestaciones que le corresponden. Segundo, la empresa debe garantizar que se cubran todos los gastos médicos y de rehabilitación según la normativa. Esto incluye hospitalización, terapias y medicamentos. Además, la empresa debe evaluar si Juan puede ser reubicado en otro cargo o si por el contrario le corresponde una indemnización o pensión por invalidez. Por último, si Juan necesita un tiempo para recuperarse, la empresa debe seguir pagando sus prestaciones económicas por incapacidad de acuerdo con la ley. En resumen, el empleador no solo debe actuar rápido, sino también cumplir con todas estas obligaciones para proteger los derechos del trabajador. Pero antes de que lleguemos a este punto crítico, lo ideal es evitar que los accidentes sucedan. Ahí es donde entra el papel de recursos humanos. Este departamento tiene la responsabilidad de prevenir riesgos laborales en la empresa y hay varias acciones claves que deben implementar. Primero, se deben establecer protocolos de seguridad que todos los empleados conozcan y cumplan. No basta con tener reglas escritas, hay que aplicarlas en el día a día. Segundo, se debe capacitar constantemente a los empleados en prevención de riesgos laborales. Un trabajador bien informado es menos propenso a sufrir un accidente. Tercero, la empresa debe asegurar que todos usen correctamente los equipos de protección personal, como cascos, guantes o arnés de seguridad. No basta con no basta con entregarlos, hay que supervisar su uso. Finalmente, es clave realizar inspecciones periódicas de seguridad. Estas evaluaciones permiten identificar y corregir problemas antes de que ocurra un accidente. Si estos pasos se cumplen, se puede prevenir muchas situaciones de riesgo y proteger la vida de los trabajadores. Ahora bien, si a pesar de todas las medidas de prevención ocurre un accidente, Recursos Humanos debe actuar de inmediato para garantizar que el trabajador reciba la atención y el respaldo necesario. El primer paso es hacer un seguimiento continuo al estado de salud de Juan Pérez. No basta con haber reportado el accidente, la empresa debe asegurarse de que el trabajador esté recibiendo la atención médica adecuada. Luego es importante verificar que la ARL esté cumpliendo con la cobertura médica y de rehabilitación. Esto significa garantizar que Juan tenga acceso a consultas, terapias y medicamentos sin demoras. Si el accidente dejó secuelas graves y Juan pierde más del 50% de su capacidad laboral, Recursos Humanos debe apoyarlo en el trámite de pensión por invalidez. Y si Juan puede trabajar, pero no en su puesto original, la empresa debe evaluar la posibilidad de reubicarlo en otro cargo que se ajuste a su nueva condición. Esto no es solo un derecho del trabajador, sino una obligación del empleador. Ahora hablemos de los pasos que Juan Pérez debe seguir para reclamar su incapacidad y hacer valer sus derechos. Primero, necesita una evaluación médica que determine la pérdida de su capacidad laboral. Este dictamen es clave para definir qué compensación le corresponde. Si la evaluación confirma que ha perdido más del 50% de su capacidad laboral,
entonces tiene derecho a tramitar su pensión por invalidez. Si la pérdida es menor, puede reclamar una indemnización o buscar una reubicación dentro de la empresa en un puesto que se adapte a su condición. Finalmente, Juan debe asegurarse de que la empresa cumpla con todas sus obligaciones, desde el pago de las prestaciones hasta la gestión con la ARL. Si hay incumplimientos, puede acudir a las autoridades competentes para hacer valer sus derechos. Para respaldar todo esto, existen leyes y normativas que protegen a los trabajadores. Veamos cuáles son las más importantes. El Código Sustantivo de Trabajo en Colombia establece las responsabilidades del empleador en temas de seguridad y salud en el trabajo. La Ley 1562 del 2012 regula el sistema de riesgos laborales garantizando que los trabajadores reciban atención médica y compensaciones económicas en caso de accidentes. Además, hay normas específicas que protegen los derechos del trabajador, asegurando su cobertura médica, estabilidad laboral y acceso a compensaciones. Y por último, las normativas de seguridad y salud en el trabajo obligan a las empresas a prevenir accidentes mediante planes de seguridad, capacitaciones y supervisión constante. En otras palabras, todo esto no es opcional, es un deber legal que todas las empresas deben cumplir. Finalmente, ¿qué debemos hacer para garantizar que se cumpla la normativa y evitar casos como el de Juan Pérez? Primero, la empresa debe reforzar las medidas de prevención y seguridad para reducir el riesgo de accidentes laborales. Segundo, es fundamental que la ARL brinde una cobertura completa y sin demoras al trabajador, asegurando que reciba toda la atención médica necesaria. Tercero, en caso de trabajadores con discapacidad parcial, se debe implementar un plan de reubicación laboral que le permita seguir desempeñándose en la empresa. Y por último, la empresa debe ofrecer asesoría legal y psicológica a Juan Pérez. Recordemos que un accidente laboral no solo afecta físicamente a un trabajador, sino también emocionalmente. Con estas soluciones podemos asegurarnos de que la empresa cumpla con sus obligaciones y sobre todo que los trabajadores reciban la protección que merecen. Como hemos visto, los riesgos laborales pueden tener un impacto enorme en la vida de un trabajador, pero si las empresas cumplen con sus responsabilidades y los trabajadores conocen sus derechos, podemos garantizar condiciones de trabajo más seguras para todos. Muchas gracias por su atención.